Amén. Bueno, agradecemos al Señor por este bello tiempo, ¿cierto? Estamos muy contentos de poder tener este tiempo nuevamente. Y queridos hermanos, solo antes de comenzar, bueno, comentar algunas cositas, como decíamos en la oración, hay otros hermanos que también están queriendo congregarse, hay otros hermanos que están desafiando a su congregación a estar juntas. Y creo que tenemos que estar orando por eso. Creo que necesitamos estar fortaleciendo a nuestros hermanos que también están tomando sus decisiones, ¿cierto?, para congregarse acá. Hoy día también hay varias familias y me alegro mucho en el Señor también que hay hermanos allí en Zoom, varias familias, hermanos allí representados, y les amamos, anhelamos poder estar todos juntos. Personalmente, como pastor, entiendo los protocolos y los permisos, ¿ya? Pero no veo un mandato de la Escritura que me diga, si usted me pregunta, ¿me puedo congregar? Yo no le puedo decir que no se congregue. Así que solo voy a decir eso, porque esto es público. Yo no voy a decirle, ¿me puedo congregar? No se congregue. Acá está la iglesia, acá está este lugar que el Señor nos ha brindado para disfrutar de la congregación. Así que estemos orando, que el Señor nos siga dirigiendo, que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor nos siga guiando en todo lo que tenemos que hacer. Así que bien, amados hermanos, habiendo dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Este tiempo, cierto, que el Señor ha preparado para que nosotros seamos nutridos también con su palabra, con su consejo, cierto, para nuestras vidas. Abra su Biblia allí, por favor, en Lucas capítulo 6. Vamos a leer el párrafo del verso 27 al 36, ¿cierto? Del verso 27 al 36, perdón. Aunque hoy vamos a tocar la primera parte de lo que sería este sermón. Dice así la palabra del Señor, tomen mucha atención, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, los adultos, los hermanos ya mayores que están ahí viendo su Biblia. Lucas 6, verso 27 en adelante. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir el tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor amado, Padre celestial, tu palabra, Señor, es viva, eficaz, es cortante, Señor. Transforma el alma, Señor, discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Señor amado, habla nuestras vidas, transforma nuevamente algún aspecto de nuestro cristianismo al que quizás no le hemos tomado profundidad. Guíanos, Señor, a la verdad, guíanos a crecer, a madurar, a avanzar, Señor, contigo de la mano, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a escudriñar
estas enseñanzas y mandatos de nuestro Señor, para que traigan, Señor, edificación en nuestra vida. Guíanos, Señor, nos disponemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y seguimos viendo lo que hemos llamado, lo que Lucas llama el sermón del llano. Dice que el Señor fue a un lugar llano y comenzó a predicar, y sabemos y hemos visto que es el paralelo de el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5 al 7. ¿Cierto? Hemos visto que el Señor está hablando de cuál es la perspectiva que tienen los creyentes genuinos, ¿cierto? Cómo los creyentes genuinos ven el mundo, ven las cosas que les suceden, ven las aflicciones, cómo los que se acercan al Señor, cómo los pobres espirituales, los hambrientos de justicia, que no sea la de ellos, ¿cierto? Cómo los que lloran a causa del pecado y del dolor que trae ven el mundo y lo enfrentan. Cristo también ha tomado un momento, ¿cierto?, para hablarle a los que estaban allí, pero que no eran sus discípulos. Recuerda la semana pasada cuando leíamos los ayes que se llaman, ¿cierto? Les habla a los religiosos, a los que se creían que han cumplido la cuota necesaria para agradar a Dios, a los que se creían ricos en buenas obras y en justicia, ¿cierto? Aquellos que creen que sus buenas obras les dan lo suficiente para escapar del juicio de Dios, aquellos que no se duelen por el pecado y se gozan y disfrutan en medio de esta sociedad, por lo que el mundo los alaba, ¿cierto? Alaba su religiosidad. El Señor Jesús ha dicho de ellos: ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¿Cierto? ¡Qué lástima por ustedes! ¡Ay de vosotros! ¿Cierto? ¡Qué terrible lo que va a suceder para ustedes! Estos ayes son el antónimo de decir bienaventurado, ¿cierto? Uno es decir, eres bendecido, te va a ir bien, qué bueno tu camino, y el otro es decir, qué terrible es tu camino, cuán mal te va a ir con aquello que tú estás viviendo. Qué terrible, va a decir Cristo, cuando los alaben los hombres y cuando hablen bien de ustedes, porque así han hecho siempre con los falsos profetas. Hermanos amados, el mundo puede alabar tu buena conducta o tu buen desempeño. Sí, nos pasa muchas veces en el trabajo, nos van a decir qué honesto es usted, ¿cierto? Qué buen trabajador es, qué esforzado. Ellos pueden reconocer estas cosas, pero siempre esa alabanza se va a acabar o va a empezar a disminuir cuando empiezan a escuchar la verdad de Cristo. Siempre esa buena relación y esa honestidad va a disminuir cuando tú le dices: sí, jefe, ¿usted conoce a Cristo? ¿Usted entiende? ¿Usted conoce al Señor? ¿Sabe que somos pecadores? Usted es pecador como yo. Allí ya las alabanzas, ya la exaltación, ¿cierto? Ya la buena relación empieza a disminuir y da lugar paso al aborrecimiento por causa de Cristo. Pero el Señor se vuelve nuevamente a sus discípulos. En este pasaje que vemos, dice los ayes, y después se vuelve nuevamente a sus discípulos y les dice, como pueden ver en el verso 27, pero vosotros que oís, ¿cierto? Pero vosotros que oís, os digo. Y aquí solo una mención, ¿cierto? Sin poner más en el texto de lo que dice. Pero aquí dice, ¿cierto? Ustedes que me oyen a mí, esa es la expresión quizás más literal, ustedes que me oyen a mí, les digo. Hermanos, estos son sus discípulos. Toma atención en esto. Estos son sus discípulos. Son aquellos que oyen. Los que están siguiendo a Jesús son también los que están dispuestos y que quieren oír las palabras de Jesús para obedecerlas. Hermano amado, los discípulos de Jesús, los verdaderos creyentes, son los que oyen las palabras de Jesús para obedecerlas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿cierto? Hay un oír para obedecer. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Lucas 6:47 va a decir: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Dice que es el semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Los discípulos de Cristo no eran ni no son simplemente los que iban a Cristo buscando sanidad o un bien o restauración o ayuda o consuelo, ¿cierto? Si no son los discípulos de Cristo, son aquellos que van a Cristo para oír sus palabras y obedecerlas y seguirlas para tener vida eterna. Podría decirse así, pero a vosotros que oís, ustedes que me oyen a mí, ustedes los creyentes, los discípulos, los hijos de Dios, por obediencia a la fe, les digo. Y aquí comienzan las instrucciones sobre la actitud del creyente frente a los que los aborrecen. Empezamos otra sección de este mismo sermón, ¿cierto? Las instrucciones sobre las actitudes del creyente frente a los que los aborrecen. Ya vimos la semana anterior, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud que el creyente tiene enfrentando en sí a la adversidad? Cuando los persigan, cuando hablen mal de ellos, cuando los maltraten. Pero ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a la persona que me está haciendo eso? Yo puedo entender el dolor como algo que es una bendición si es por Cristo. Pero hay una persona ahí al frente con la cual yo me estoy relacionando, que tiene ojos, que me ve y que quizás me está odiando, está buscando mi mal, me está persiguiendo o va a querer hacerme tropezar, ¿cierto? El Señor dice de estas personas: amad a vuestros enemigos. Y en primera instancia nos da 4 acciones básicas que hemos de tener por los que nos tienen por enemigos por causa de Cristo. Quizás con el pasaje anterior de los ayes, algunos discípulos estaban tomando en sus manos, ¿cierto? Como el Señor le había dicho a estos religiosos: ¡ay de vosotros! Algunos de los creyentes podrían haber tomado esto en sus manos, ¿cierto? Y también mirar a los fariseos y decir: ¡ay de ustedes! ¿Cierto? Como que a ustedes ya los voy a agarrar y ya también yo me voy a enojar con ustedes y yo también, ¿cierto? Los voy a odiar a ustedes o también les puedo desear mal. Es natural, hermanos amados, del ser humano, al enfrentarse a alguna situación, querer tomar la justicia en sus manos, querer pelear, devolver mal por mal, ¿cierto? Cobrar por su propia mano los males que se le cometen. Y Cristo ya había dicho que por causa de él vendrían males, ¿cierto? Sobre sus discípulos. Y sí, se debían sentir bienaventurados, pero ¿qué hacer con el malvado que estaba causando el daño? Bueno, el Señor dice: amad a vuestros enemigos. Hermanos, nada de fácil ni de natural. Nada de fácil ni de natural. La verdad, algo imposible en nuestra naturaleza humana, solo realizable en el poder y en la obra de Dios en nuestras vidas. Amar aquí, hermanos amados, permítame explicarle, amar aquí no es la palabra amar como se está diciendo amar a sus enemigos, ¿cierto? Y aquí amar no es la palabra amar como una atracción entre una pareja, ¿cierto? Tampoco es la palabra amar para el amor que voy a tenerle a un amigo o a mi hijo, o una relación, ¿cierto? La palabra que se usa en el Nuevo Testamento aquí para amor es el amor que describe el amor de Dios. El amor de Dios para con el Hijo, el amor de Dios para con sus hijos, el amor de Dios que tiene, ¿cierto?, por el mundo, el amor que Dios tiene con Cristo y por los creyentes. Hermanos, aquí el amor que debemos tener por los enemigos es el amor que es de Dios y el amor que nace del conocimiento de Él, que se produce por el obrar de Dios mismo en nuestras vidas. Gálatas 6, 22 y 23 va a decir, Gálatas 5, 22 y 23 va a decir: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿cierto? El fruto de Dios el Espíritu Santo viviendo en mí es amor, este amor que viene del Señor. Es el amor que solo puede producirse por el obrar de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo podemos entender, hermanos, y practicar este amor conociendo a Dios mismo. Querido hermano, quiero ayudarle en esto: no haga romántico, no haga una caricatura de este amor que tenemos por tener por los enemigos. Si hay alguien pegándome, si hay alguien golpeándome,
Debo entender este amor, ¿cierto?, que es del Señor. Vea por favor ahí en la carta de Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 10. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado hermano, el amor de Dios es un amor soberano. El amor de Dios es un amor basado en la verdad. El amor de Dios, mire la diferencia de lo que nosotros pensamos tantas veces. El amor de Dios conoce y declara que somos pecadores y dignos absolutamente de muerte. No es un amor que esconda o que haga vista gorda con la verdad. El amor de Dios es un amor misericordioso. El amor de Dios, ¿cierto?, conoce nuestra maldad, declara nuestra maldad y se hace práctico aún conociendo nuestra maldad, enviar a Cristo a morir por los pecadores. Y Cristo dice: amad así a vuestros enemigos. La idea aquí, amados hermanos, no es ser víctimas del abuso de una manera esclavizante o caricaturescamente. No es que alguien viene y me golpea y yo no digo nada y me agacho ahí, ¿cierto?, pobre de mí, sin decir nada, como bajando la cabeza, ¿cierto?, como aquí estoy, sin escapatoria, ¿cierto?, no como soportando un castigo que fuera justo. La idea, amados hermanos, de amar a los enemigos se basa en el conocimiento de Dios. Cristo mismo lo dice así. En nuestro mismo pasaje, Lucas 6, versos 35 y 36, va a decir: amad a vuestros enemigos y haced bien, no esperando nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Ustedes, amando a sus enemigos, van a ser hijos que imitan a su Padre, ¿cierto? Sed benignos, pues, o sea, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Hermano amado, sepa claramente, esto no nace de usted, no va a nacer de usted, no es natural. Puede estar pensando: es que a mí me cuesta tanto amar cuando alguien me hace mal. Es que a mí me cuesta, no es posible para mí responder con bien cuando me hacen mal, ¿cierto? Yo siempre quiero devolver el mal. ¿Y sabe algo, hermano? Yo también siempre quiero. Pero como creyentes, el pecado ya no reina en nosotros, sino que el Espíritu de Dios me guía al amor de Dios. En la palabra de Dios me guía al carácter de Dios. Hermanos, Dios, mi Padre, mi Salvador, mi Señor, Él es bueno aún con los malos e ingratos. Dios, el Dios que está en nosotros, es el que hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios es misericordioso y extiende aún la vida del malvado, día tras día. Hermanos, el Espíritu de Dios me guía a pensar como Dios y a pensar en Dios. Me guía a pensar en Cristo, cómo Él perdonó a los pecadores y malvados, iracundos, irracionales, enemigos de Dios. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios, al ver a nuestros enemigos, nos guía a verlos de la siguiente manera. Nos guía a que nosotros vemos a nuestros enemigos de esta manera. Mire, como Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
El Señor nos guía a mirar al mundo como Él, en que aún siendo nosotros enemigos de Dios, Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Hermanos amados, al amar a mi enemigo, debo desear ser como mi Dios. Y yo estoy capacitado en Cristo para poder amar a mi enemigo como Dios lo ama. En el Antiguo Testamento dice lo que Pedro repite, ¿cierto? Dice al pueblo de Dios, sed santos porque yo soy santo. Juan dice, si alguno ama, permanece en Dios porque Él es amor. Aquí Cristo dice, amad a vuestros enemigos porque Dios ama y es misericordioso aún con los malos e ingratos. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener el carácter de mi Señor. También debo recordar, hermano, para poder amar con paciencia a mis enemigos, lo siguiente. Sepa esto. Debo recordar que la venganza y el dar pago pertenece al Señor. Romanos 12:19 va a decir, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no significa que no podamos pedir la intervención de la justicia civil, no significa que no debamos denunciar un acto de maldad, no significa que no debamos cuidar de mi casa o de los míos, ¿cierto? No significa eso. No significa que si alguien viene a asaltarme, yo me quede ahí parado como si nada, o que si en la noche alguien está entrando en mi casa y yo no dé gritos, ¿cierto? O llame a la policía, no. No quiere decir eso, sino que quiere decir que cuando alguien me esté hostigando o cuando alguien llama a ella hecho algún mal, yo me niegue a darle yo la retribución. Tú me hiciste mal, ahora yo te voy a hacer un mal. No es un acto de defensa inmediato, ¿cierto? Sino que tú me hiciste mal, yo ahora te voy a ti devolver con ese mal y te voy a hacer sufrir lo que tú me hiciste sufrir, ¿cierto? Hermanos amados, esta es un derecho solo de Dios, el dar pago y retribución a los que nos hacen mal. Queridos hermanos, en verdad saber que la retribución y la venganza del Señor es una gracia y un descanso y sanidad para nuestra alma. Debemos renunciar a esa carrera de querer devolver mal por mal. Debemos renunciar a esa carrera de querer nosotros pagar a los que nos hacen mal con mal. Eso le va a dar descanso y sanidad a su alma. Hermanos amados, Dios sabe pagar, dar retribución a los que hacen mal a sus hijos. Y a su tiempo y a su medida, Dios dará el pago. Él reclamará el derecho a la venganza y dará pago a cada uno. Cristo, amados, al mandarnos a amar a nuestros enemigos, no habla de tener un amor romántico o un amor bobo por el que me está maltratando, sino que amar a la manera de Dios, sabiendo que el enemigo está haciendo algo mal. Podemos aún decirle al malvado lo que está haciendo mal, pero le amamos. Y los siguientes mandatos nos van a mostrar la forma práctica en la que se manifiesta este amor de Dios que debemos tener nosotros por los enemigos. Dice que debemos amar al enemigo de la manera de Dios, esto es, desear hacerles bien cuando ellos nos están haciendo mal, querer que Dios les bendiga cuando ellos nos están maldiciendo, orar por ellos y soportarles. El verso 27 de su segunda parte dice, haced bien a los que os aborrecen. Y este hacer bien a los que nos están aborreciendo, ¿cierto? Habla de hacer lo que es bueno. No simplemente hacer las acciones correctas, sino hacer correctamente, actuar y desear el bien para aquellos que desprecian mi presencia. Esto es lo que Pablo llamó en Romanos 12, ¿cierto? No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No respondas según el mismo mal que te están haciendo, sino vence las malas obras del enemigo, haciéndole bien al que te aborrece. Recuerdan ahí en Proverbios, y también lo dice en Romanos, ¿cierto? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haz el bien, responde a las malas obras del enemigo con bien. Ven, no seas vencido de lo malo,
sino que vence con bien el mal. Cristo va más allá, va a decir, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo venzo allí el mal con bien? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A los que te desean mal, a los que anhelan verte arruinado y sin esperanza, a los que te desechan con sus palabras, responde a sus malas palabras y malas actitudes, deseándoles bien, hablando bien con ellos y de ellos, aún más, honrándole con tus palabras. Algunos por ser cristianos los llamaron locos, lunáticos, se burlaron de ellos, los insultaron, los echaron de la sinagoga, los separaron de su familia y amigos por ser malas influencias. El cristiano debe responder a eso sin caer en una guerra de declaraciones hirientes, a ver quién hace caer más bajo al otro. Hermano, toma sus palabras y deséales bien. Deséales que ellos conozcan al Señor. Háblale con respeto. Sé reverente. Ora por los que os calumnian. Cuando el mundano, cuando el inconverso, cuando el enemigo, ¿cierto? Cuando ellos secretamente repartan mentiras en cuanto a tu persona, cuando a tus espaldas hablen mal con otros, tú anda y en secreto habla, pero háblale a Dios, ora por ellos, ruégales al Señor que abra sus ojos, que perdone su ignorancia, que sea paciente con ellos, que les brinde el arrepentimiento, que puedan encontrar descanso para su alma en Cristo. Nosotros, hermanos, no podemos caer en una guerra de malas palabras. No somos mundanos para que respondamos como mundanos. Si el inconverso está gritando maldad y odio y insultos y locuras hacia mí, ¿cómo yo, que tengo el Espíritu de Dios en mí, que el Señor me ha restaurado, que tengo a Dios por Padre, voy a responder de la misma manera que el mundano? Amado, solo con decirlo me parece tan difícil, pero pensemos otra vez en Cristo. Cristo lo vemos ahí en Lucas 23, crucificado, habiendo sido torturado, escupido, humillado y en sus horas de mayor dolor, oraba y decía al Padre. Lucas 23, 34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miremos a Cristo, amados hermanos. Miremos a los que han seguido a Cristo. Esteban, mientras era apedreado, a la misma hora que estaba siendo apedreado hasta morir, dice Hechos 7, 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Mientras él oraba por los que le apedreaban y maltrataban su vida. Hermanos, y pasa, hermanos amados, que los que han seguido a Cristo ya no viven para este mundo, ya no viven para las cosas de este mundo. Si por causa de Cristo los calumnian y los maldicen y nos maltratan, somos bienaventurados, y aún más mostramos a nuestro Señor rogando por los malvados, devolviendo bien por mal, siendo pacientes y compasivos. Esto, y hermanos, y esto no como gran cosa, sino porque nosotros mismos hemos sido recibidos en misericordia sin merecerlo. Hermanos amados, Cristo nos llama a entender: no somos iguales al mundo. Nosotros ya no somos iguales al mundo. Mire lo que Cristo va a decir. Mire lo que Cristo va a decir en este mismo pasaje: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quieren desesperar recibir, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores prestan a los pecadores. Cristo dice, si responden al mundo igual que el mundo, ¿qué mérito tienen ustedes diferente a ellos? Literalmente, ¿cuál gracia muestras tú diferente al mundo? Si amas a los que te aman y odias a los que te odian, ¿qué característica distinta a los mundanos tienes en tu vida? Tú que conoces al Señor. ¿Quieres vivir y pagar a cada uno de la misma manera que te tratan a ti? ¿Quieres amar a los que te aman y odiar a los que te odian? ¿Quieres desear mal a los que te desean mal y murmurar de los que murmuran? Tendríamos que ser los más hipócritas del mundo. Los creyentes en Cristo somos pecadores que hemos sido perdonados por gracia, sin merecerlo. Éramos enemigos de Dios, que hemos sido bendecidos. Somos pecadores que merecemos condenación, pero somos pecadores por los cuales Cristo permanentemente intercede ante el Padre. Siendo nosotros receptores de tanta gracia, ¿cómo no hemos de tratar a los que nos maltratan y ultrajan con la misma gracia? Pagando a los enemigos con la gracia con la cual hemos sido impactados. Hermanos amados, si tratamos de esta manera a los que nos odian, si respondemos de esta manera a los que nos maldicen, y si oramos fervientemente por los que murmuran de nosotros, causaríamos un impacto tan grande en nuestro mundo como el que causó la iglesia en sus primeros siglos. Hermanos, y es tiempo hoy, y la verdad siempre ha sido tiempo, de que venzamos el mal con bien, de que tomemos el cristianismo en serio y que impregne toda nuestra vida. Y si le parece muy absurdo esto que estoy diciendo, si le parece muy sin sentido esto, hermano, tiene tiempo de desechar este camino. Pero este es el camino de Cristo. Este es el camino del Señor. Que los pecadores que han sido perdonados por gracia, traten con gracia a los pecadores que aún no han sido perdonados. Este es el camino de Cristo. Esto es lo que Él espera de sus seguidores. Esta es la norma del reino. Así viven los que han venido al reino de gracia. Hermanos amados, piensa en esto. Si respondes con maldición a los que te maldicen, si murmuras de los que murmuran de ti, ¿qué diferencia tiene del mundano? Él está lejos de Cristo. El mundano ama sus pecados, no conoce la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Y tú respondes igual que él. Te hace algo y te amargas, igual que el mundano que no conoce al Señor y no conoce que Él tiene la venganza en su mano, que no conoce que vive por gracia y no sabe que el Señor dará su pago. Amado hermano, hemos muerto al mundo y a sus placeres y a sus deleites y a sus objetivos. Cristo nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha buscado, nos ha transformado y todo por gracia. Siendo enemigos, muertos, aborrecedores de Dios, en Cristo hemos sido llamados bienaventurados y hemos recibido bendición en lugar de maldición. Hermanos amados, debemos en Cristo, por Cristo, en el poder del Señor, por la palabra de Dios, amar a nuestros enemigos. La próxima semana vamos a seguir viendo los pasajes que restan de este versículo, pero al pensar en todo lo que he expuesto hoy, al ver esta palabra, hermano, yo decía, debemos tomar tiempo de examinar nuestras vidas realmente. ¿Estamos amando a nuestros enemigos? ¿Estamos hablando mal, bien de los que nos maldicen? ¿Estamos orando por los que murmuran de nosotros? Quisiera que ahora al finalizar tomemos un tiempo de orar. Orar, hermanos amados, especialmente por cosas que están tan presentes. Oremos por las autoridades que no nos agradan y por las autoridades que están buscando en realidad restringir o quitar del camino el cristianismo. Podemos orar por personajes políticos, ¿cierto?, que aborrecen el cristianismo y que se están encumbrando como probables autoridades futuras. Debemos orar por ellos, debemos orar por esta persona, ¿cierto?, del Partido Comunista que está creciendo en nuestro país, que aborrece el cristianismo, que para él es una tontería y una locura.
Debemos orar por él, amarlo a la manera de Dios. Debemos arrepentirnos. Yo me debo arrepentir porque tantas veces he hablado mal de autoridades que nos aborrecen, cuando en realidad yo debería tener misericordia de ellos. Hermanos, tomemos tiempo de orar por los familiares que nos aborrecen a causa de Cristo. Tomemos tiempo de orar al Señor, que el Señor nos guíe a perdonar a esos familiares que nos odian por causa de Cristo, que el Señor nos guíe a amarlos, a desearles bien, a tratarlos de una manera honrosa y orar por ellos. Hermanos amados, tomemos tiempo de orar por esta gran masa de constituyentes, no son todos, pero la gran mayoría, ¿cierto?, de los que son constituyentes, que aborrecen el cristianismo, que uno de sus grandes objetivos es sacar el nombre de Dios, sacar a Dios del medio de nuestra nación. Debemos orar por ellos, debemos tener misericordia de ellos. Decimos que lo que están haciendo está mal, decimos que el Señor va a dar su pago, decimos que el Señor es el que tiene en su mano todo esto, y podemos declarar aún sus maldades, pero eso no nos da lugar a que hablemos mal de ellos, a que nosotros murmuremos de ellos, a que nosotros les odiemos como ellos nos odian a nosotros. Tomemos tiempo para orar, hermanos, para orar por aquellos, ¿cierto?, que odian la palabra de Dios y a su pueblo, por las personas que impulsan estas ideologías, ¿cierto?, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a poder amarlos a la manera de Cristo. No van a ser nuestros amigos porque no tenemos comunión con ellos, no vamos a caminar junto con ellos, no vamos a halagar sus malas obras, en ninguna manera eso significa amar. Amar es querer su bien, aunque ellos quieran nuestro mal. Amar es procurar que ellos se vuelvan a arrepentimiento. Amar, ¿cierto?, es respetar y devolver bien por mal. Amar, amados hermanos, es vivir a la manera de Cristo. Creo que hay cosas por las cuales debemos orar y que el Señor debe ir ordenando nuestras vidas. Hermanos, si tú amas a ese jefe, a esa persona con la que te relacionas, que te odia, si tú le respondes con bien cuando te habla mal, si tú le respondes con orar por él cuando murmura, ¿qué impacto vas a provocar en sus vidas por causa de Cristo? O te va a odiar más, o el amor va a quebrantar el odio y pone que se vuelva a Cristo. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, Señor, tu palabra es tan desafiante, Señor, tu palabra, Señor, nos exhorta, Señor, de una manera tan directa, Padre Celestial, es tan paralelamente distinta, Señor, al mundo. Padre eterno, y tantas veces nos olvidamos de esto y andamos y hablamos y nos movemos, Señor, y decimos igual que el mundo. Padre bendito, ayúdanos a quebrantar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a querer ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ver y examinar y saber las cosas que están mal, pero no caer en la murmuración, en el odio, en el ser maldicientes, Señor. Padre, ayúdanos a ser hijos de nuestro Padre, a ser hijos, Señor, obedientes que imitan a su Padre, como tú eres santo, como tú eres amor, como tú eres misericordioso y paciente. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a ser distintos al mundo, en la medida que te contemplamos más y más, Señor, siendo transformados de gloria en gloria. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Trae tu fruto, Señor, el fruto de tu Santo Espíritu abunda en nuestras vidas, Señor. El fruto de tu palabra en nosotros abunde. Padre, yo sé que hay relaciones familiares que están quebrantadas, sé que hay relaciones laborales, Señor. Sabemos que socialmente se han levantado enemigos abiertos, Señor, de Cristo y de su palabra y de sus principios. Ayúdanos, Señor, a ser personas honestas, justas, amorosas, misericordiosas en medio de un mundo de odio, Señor, en medio de un mundo que corre su locura, Señor, y su desorden, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a aprender a hablar de las autoridades que nos odian, Señor, de una manera que refleje a Cristo en nosotros.
Perdóname, Señor, perdónanos, Padre Celestial, cuando hemos hablado livianamente. Señor, cuando hemos caído en el mismo juego, perdónanos, Señor, porque hemos hablado a veces neciamente, Señor, sin tener en consideración a Cristo. Padre Celestial, guíanos, te ruego, fortalécenos en esto, en medio del tiempo y del momento que nos permite vivir, fortalécenos, Señor, para nuestro éxito. A amar como tú amas, Señor, a bendecir y a orar, Señor amado, como tú nos enseñaste a orar. Te amamos, Señor, y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.